La idea de esta primera intervención era comentar un poco el contexto de dónde surge este evento, que es a partir del año pasado ha empezado a haber voces que empiezan a plantear, incluso en la televisión, que hemos acelerado demasiado con la transición ecológica y que por eso estamos teniendo una subida de la inflación, porque si no hubiésemos acelerado tanto estaríamos mucho mejor. Y la idea de este evento era precisamente demostrar cómo lo que pasa es realmente lo contrario, que si hubiésemos acelerado mucho más con la transición ecológica, ahora tendríamos mucho menos inflación y muchos menos problemas de precios. Y bueno, pues esta es un poco la filosofía del evento y ahora Flori va a introducir a los distintos ponentes. Un poco la idea es primero comentar de dónde viene la inflación actual y después ver cómo en distintos apartados de la transición ecológica haber acelerado más nos ayudaría a reducir los precios. Y esta era la introducción. Muy bien, muchas gracias por la introducción, Álvaro. Encantada, un placer, bienvenidos todos a esta nueva sesión, vamos a decirlo así, de los lunes al Zoom, de Más Madrid y del sectorial de economía. Ya sabéis que en nuestro afán de difundir, comunicar y transmitir conocimiento, hacemos estas sesiones con expertos, personas que saben y que conocen la materia sobre la que queremos trabajar. Y hoy, como bien ha dicho Álvaro, vamos a hablar de más ecología, menos inflación. Ese va a ser nuestro lema de hoy. Y el por qué, ya lo ha contado Álvaro. La cuestión es que todos hemos notado que nuestra bolsa de la compra se ha encarecido bastante y que ahora es más caro el recibo de la luz, y es más caro rellenar el coche de gasolina y todo ha subido. Pues todo eso es lo que se llama inflación. No lo van a contar. Yo no soy la experta, por supuesto. Tenemos aquí 4 personas que nos van a contar, expertas que nos van a contar todos los detalles sobre este lema que hemos puesto los lunes al Zoom hoy, de más ecología, menos inflación. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno y luego cada uno tendrá su turno de intervención y finalmente tendremos turno de palabra para que podáis preguntar a través del chat todo aquello que queráis preguntarles a ellos. Bueno, pues en primer lugar, permitirme el orden que hemos seleccionado para la presentación. Tenemos a Carlos Martín Urriza. Bienvenido, Carlos. Es director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras y profesor en mi querida Universidad de Alcalá, de donde estudié yo. Luego tenemos a doña Natalia Fabra, es catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida, Natalia. En tercer lugar tenemos a Álvaro Gardner Aranda, es una sustitución de otra persona que teníamos en el cartel, que era Álvaro Fernández Heredia. Un imponderable de agenda ha impedido que estuviera él con nosotros, pero Álvaro es economista del Gabinete también Económico de Comisiones Obreras y nos va a dar toda esa parte que el otro Álvaro no ha podido hacer, ¿vale? Y por último, una conocida para mí ya y que hemos compartido ya algún lunes al Zoom, y es Laura Feijóo, coordinadora del área de autoconsumo de Ecoenergía. Ya sabéis, esa entidad maravillosa que es una empresa de no lucro que desde el 2005 lleva trabajando en temas de autoconsumo y de consumo y que sabe bastante de todo esto. Bueno, esta pequeña introducción sirva para saber todas estas personas expertas que nos van a hablar de más ecología, menos inflación. No voy a intervenir más, voy a darles el turno de palabra y vamos a empezar por Carlos, por favor. Tus 10 minutos, por favor, ilústranos con todos tus conocimientos. Muy y bien, gracias. voy a intentar. Buenas tardes, muchas gracias a los amigos de Más Madrid por la invitación y en particular a Álvaro, que ha sido el artífice de la misma. Bueno, me gustaría empezar diciendo que la raíz de la alta inflación que estamos padeciendo no es la fiscalidad, a pesar de que me parece que es ahí de donde estamos recibiendo más inputs por parte del gobierno y del primer partido de la oposición. Parece que actuando sobre la fiscalidad vamos a resolver el problema de la inflación que estamos sufriendo y que estamos padeciendo. En realidad, como decía ya Álvaro en su pequeña introducción, el origen, la raíz de esta inflación no es la fiscalidad, sino que es la dependencia energética de las energías de origen fósil
y también un sistema ineficiente de fijación de precios de la electricidad, en el que yo no voy a profundizar porque tenemos aquí a Natalia Fabra, que tiene conocimientos enciclopédicos sobre el asunto y que supongo que le dedicará tiempo. Dicho esto, hay que decir también que las causas de esta inflación son transitorias y han tenido dos fases, ¿no? Una primera fase que ha sido con el resurgir de la demanda tras el confinamiento y las restricciones de movilidad, y ese resurgir tan rápido no ha sido acompañado por la oferta, y entonces esto ha generado cuellos de botellas. También los productores de energías fósiles las han aprovechado para recuperar lo que no habían ingresado durante el gran confinamiento. Pero bueno, digamos que ese primer resurgir era un resurgir de base coyuntural y transitorio. Ha habido una segunda fase con la guerra inesperada en Ucrania por la invasión de Rusia, y esto pues ha elevado el problema más, ¿no? Ha empujado todavía más al alza los precios de la energía y materias primas, que no obstante tanto los mercados como las autoridades monetarias están interpretando ya que se ha alcanzado un máximo, y se espera en los mercados de futuro, pero también en las previsiones que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o el propio Banco de España, esperan que la inflación domeñe a la baja, ¿no? Y que haya una distensión en los precios energéticos y de materias primas, y nos enfrentemos simplemente a una inflación muy alta este año, y al año que viene volveríamos a estar en una inflación en el entorno del 2%. Claramente parece de momento el escenario en la eurozona. En Estados Unidos no es tan claro, y ahí los pasos que está dando la Reserva Federal son más intervencionistas en términos de intentar hasta cierto punto pues rebajar el nivel de demanda para de alguna manera hacer que la economía no esté tan caliente, ¿no? Y que por lo tanto la inflación flexione algo a la baja. La diferencia entre Estados Unidos y la eurozona es que nosotros teníamos una inflación que estaba desanclada a la baja, que significa que el Banco Central Europeo no controlaba la inflación, ¿no? Cuando el Banco Central hizo la revisión de su política monetaria, pues bueno, los 8 años anteriores nunca había conseguido cumplir el objetivo de tener la inflación cercana al 2%. Y esto viene de una mala gestión que se hizo en Europa de la crisis anterior, donde nosotros los europeos no tuvimos quantitative easing hasta 2015, mientras que los norteamericanos tuvieron una expansión cuantitativa del balance, es decir, compra de deuda pública en el mercado secundario desde 2008, ¿no? Que la inició Bernanke, ¿no? Incluso aquí a Draghi, los alemanes, el Bundesbank le llevó al Tribunal Superior de Justicia Europeo cuando en 2012 intentó lanzar el primer programa, que nunca se llevó a la práctica, ¿no? Quizá esta es la diferencia entre Estados Unidos y la eurozona, ¿no? Que allí la inflación partía de un nivel más alto. Bueno, esto no está exento de riesgos, ¿no? Porque aquí esta es la previsión en principio más probable, pero claro, aquí la guerra introduce grandes contradicciones, ¿no? Hay un binomio: estar en contra de la guerra, pero al mismo tiempo estar financiándola, ¿no? Por la compra de gas. Y si esto se rompe en algún momento, también plantearía problemas en términos de si llegamos a una desconexión a corto plazo con el gas ruso, esto podría entrar también en contradicción con la transición verde, en tanto que implicaría tener que hacer una serie de inversiones y contratos a largo plazo, inversiones en energías de origen fósil, ¿no? En nuevos gaseoductos o puertos, ¿no? Donde se puedan atracar los petroleros de gas licuado, ¿no? Que entrarían en contradicción con la transición verde. Por lo tanto, no está exento de riesgos el escenario de inflación transitoria, y pueden plantear, bueno, la incertidumbre está ahí, pueden aparecer más cisnes negros de los que hemos tenido hasta ahora, después de una pandemia y después de otra vez tener guerra en Europa tras tantas décadas sin haberla sufrido. Al mismo tiempo, es un escenario de oportunidades, ¿no? Porque los dos consejos europeos han marcado la posibilidad de una desglobalización reglobalizadora o con un realineamiento donde ganarían peso las políticas soberanistas y de independencia dentro de la propia Unión Europea,
que podrían llevar a un cambio de modelo de crecimiento más amigable para los trabajadores y las trabajadoras, porque este nos obliga a competir unos entre otros por el mercado interno e internacional, a devaluar las condiciones de trabajo, a desfiscalizar a las empresas exportadoras para que ganen esa demanda externa. Bueno, digamos que este modelo de crecimiento puede haber terminado o podría haber terminado si efectivamente vamos hacia un modelo menos dependiente del exterior, no solo en la energía, sino también en la alimentación, en los microchips, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dicho esto, y si nos fijamos ya en España, y utilizo mis últimos minutos para esbozar qué es lo que podemos hacer, sabéis que nosotros desde las centrales sindicales, desde Comisiones Obreras y el Gabinete Económico de Comisiones, hemos planteado la necesidad de un pacto de rentas en plural. ¿Qué significa esto, un pacto de rentas en plural? Pues que no pueden ser solo las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores y trabajadoras las que acaben pagando el pato de esta alta inflación que vamos a tener este año, y al año que viene volveríamos otra vez a estar en torno al 2%. No obstante, la cosa no pinta bien, ¿no? Nosotros hemos planteado un pacto de rentas en plural con 3 apartados: un pacto energético, un pacto en la primera distribución de la renta, es decir, en la negociación colectiva, y un pacto fiscal, ¿no?, que implicaría la contribución que va a hacer en este caso a ese pacto los contribuyentes, ¿no? El pacto energético era la condición necesaria, aunque no suficiente, ¿no?, sobre todo porque es ahí donde está la raíz de la inflación, y supongo que los ponentes que van a seguir pues profundizarán en todos estos elementos. Lo que no era lógico es hacer un pacto de renta repartiéndose costes entre empresarios, trabajadores y contribuyentes, y que hubiera un núcleo de empresas, en este caso las eléctricas, que estuvieran, no obstante, teniendo sobrebeneficios a lo largo de este proceso. Entonces, eso es algo que había que arreglar, pero también es una oportunidad de hacer muchos cambios en el ámbito de la movilidad y, por lo tanto, de utilizar los fondos europeos en toda su extensión para atacar otro apartado muy importante, que no es solo la generación eléctrica, sino que es en este caso el uso de hidrocarburos, que son responsables del 70% de las emisiones. Bueno, el pacto en la primera distribución, el de la negociación colectiva, no pinta nada bien, sobre todo porque el gobierno se ha alineado, desgraciadamente, con las posiciones de la patronal, y entonces seguramente no vamos a tener acuerdo de negociación colectiva este año, y a lo mejor al que viene, cuando hayamos pasado ya la punta de inflación, pero ya sea mucho más complicado repartirse esos costes, ¿no? El gobierno está poniendo más el acento en el peligro de la espiral inflacionista, en el que yo creo que es un peligro más real, que es el riesgo de desinflamiento de la demanda de consumo, ¿no? De hecho, pues lo que nos está diciendo incluso el Banco de España es que no hay peligro de espiral inflacionista, pero sí nos están diciendo las previsiones pues, del Fondo Monetario Internacional, que hemos conocido hace poco, del Banco de España, que lo que sí se va a restar es entre 2,2 puntos y 2,7 puntos al crecimiento económico como consecuencia del desinflamiento de la demanda de consumo, ¿no? Aquí el gobierno, ya digo que se está, desde mi punto de vista, equivocando. El peligro no es la espiral inflacionista, es esa falta, ese no sostenimiento de la demanda de consumo, sobre todo de los hogares y de las personas más vulnerables. El PP, que además ha visto ese flanco débil, pues en la propuesta que ha hecho ha sido bastante inteligente al plantear una rebaja fiscal selectiva para que están en peor situación, y del paquete de medidas que ha aprobado el gobierno, la mayoría de los apoyos van a las empresas y en cambio hay muy pocos apoyos a los hogares vulnerables. Un aumento del 15% del ingreso mínimo vital durante 3 meses y la posibilidad de aumentar a 600.000 familias el bono eléctrico, pues la verdad es que está muy menguado. Bueno, podría extender más, yo creo que son mis 10 minutos, pero sobre cada uno de estos apartados yo creo que se va a hablar, y lo dejo en todo caso aquí para la discusión a posteriori. Muy bien, Carlos, qué interesante. La verdad que de todo lo que has dicho, no sé con cuántas cosas me he quedado, pero me gusta lo de la transitoriedad, que esto ha subido, pero va a bajar. Eso me gusta, eso me gusta. Me quedo con esa idea, aunque me quedo con más cosas, ¿no? Me gusta también lo de que habéis, la propuesta del pacto de rentas,
Bueno, estamos en el camino y seguiremos andando, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues, oye, cumplidor exacto de los 10 minutos. Así que, bueno, pasamos al turno. Le corresponde a Natalia, por favor. Así que todo tuyo, el tiempo de los 10 minutos en lo que necesites, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flori. Dejadme que empiece rimando vuestro eslogan de hoy, que me parece fantástico: más ecología, menos inflación. Me ha gustado porque me ha recordado el título de un libro colectivo que escribimos ya hace años desde Economistas frente a la crisis. No es economía, es ideología. Lo podríamos traducir en no es ecología, es inflación. Lo digo porque hay gente que se cree que la subida de los precios de la energía tiene que ver con las políticas climáticas, y es más bien todo lo contrario, y por esta misma razón podríamos decir no es ecología, es ideología, porque mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con cómo se han diseñado los mercados eléctricos y los mercados energéticos, que se ha traducido, a pesar del aumento de la ambición climática, en un aumento de los precios y también pues, en no dejar atrás esta dependencia de los combustibles fósiles que tanto nos está pesando a la economía y a nuestra incapacidad por ahora de desvincularnos de financiar la guerra de Putin. Estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Carlos. La primera de ellas, fundamental: la inflación no es una inflación generada por la fiscalidad. Y yo creo que hay un dato muy importante, o al menos para mí muy informativo al respecto. La inflación del mes pasado fue del 9,8%. Si miramos la inflación antes de impuestos es del 11%. Es decir, que si acaso en el último año la reducción de impuestos lo que ha hecho ha sido contribuir a que la inflación no sea o no se revele como lo realmente alta que es, porque los precios de los bienes y de los servicios han subido mucho más de ese 9,8%, y un ejemplo de ello es claramente el precio de la electricidad. El gobierno el año pasado reaccionó ante la subida de los precios de la electricidad junto con otras medidas, reduciendo los impuestos a la energía, el impuesto a la producción del 7% en el mercado eléctrico, que contribuyó a que los precios no subieran tanto como han subido, y también respondió reduciendo los cargos del sistema eléctrico que se sumen a los precios que pagamos por la electricidad. Por lo tanto, esta no es una inflación causada por los impuestos, es una inflación a pesar de la bajada de impuestos. Y como no es un problema de los impuestos, yo siempre digo que, algo por otra parte obvio, que para dar con las soluciones correctas el diagnóstico tiene que ser el correcto. Si no estamos ante un problema causado por los impuestos, la solución no viene por la bajada de impuestos, sino que podría acentuar muchos de los problemas que nos trae la inflación, como es, entre otras cosas, la desigualdad. Si bien estoy de acuerdo con muchísimas cosas de las que ha dicho Carlos, Flori, siento decirte que no estoy de acuerdo con el tema de la transitoriedad. Es verdad que la inflación no va a ser tan alta como estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la inflación es un dato interanual. Quiere decir que ya en el 2021, en la segunda parte del año, los precios de la electricidad, por ejemplo, fueron muy elevados. Por lo tanto, si permanecen igualmente elevados durante la segunda mitad del 2022, no habrá inflación, o la electricidad no contribuirá al aumento de la inflación. Eso no quiere decir que los precios hayan bajado. Es decir, podemos estar ante tasas no muy elevadas de inflación en los próximos años, pero eso no querrá decir que los precios no sigan siendo igualmente elevados. Por aportar algunos datos, algunos en órdenes de magnitud, para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Bueno, un dato antes de todo: la inflación en la cesta que se utiliza para el cálculo del IPC solo pesa un 4%, y sin embargo ha contribuido al 50% del incremento de la inflación por los fortísimos incrementos de precios que han subido en el último año, con lo cual yo creo que este dato es muy representativo para lo que os voy a decir. La media de precios en el mercado eléctrico, estoy hablando de precios en el mercado mayorista, a lo que habría que sumarle pues, todos los conceptos hasta llegar al precio final que paga el consumidor eléctrico final. El precio medio del mercado mayorista durante la última década
ha estado en el torno de los 45 euros megavatio hora. Bueno, pues mañana vamos a comprar y vender la electricidad en el mercado mayorista a 234 euros megavatio hora, es decir, un 500%. Y sabéis que esto viene siendo la regla casi desde el segundo semestre del año anterior. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿No va a seguir siendo así? Bueno, va a depender de muchísimas cosas, por supuesto, entre otras cosas de la cotización del gas y del CO2 en los mercados internacionales y de si las medidas que está barajando el gobierno pues acaban implementándose o no acaban implementándose. Pero si vamos a consultar lo que dice nuestro oráculo en este caso, que son los mercados de futuros, pues los mercados de futuros prevén que en mayo el precio medio sea de 205 euros megavatio hora, en el tercer trimestre del 22 de 223 y el año que viene de 153. Es decir, incluso el año que viene, cuando los precios empiecen a caer por efecto pues, de la reducción de las tensiones en los mercados de gas, por efecto de una mayor inversión en energías renovables que empezarán a deprimir el precio del mercado, incluso en ese caso estaremos ante precios que superen en un 300% la media de precios del año pasado. Podemos estar ante situaciones en las que la inflación o la contribución de la electricidad a la inflación sea negativa, porque ciertamente 153 es inferior a la media de precios de la electricidad en la que vamos a acabar el 2022, seguramente no menos de 200 euros megavatio hora, pero esto no querrá decir que hayamos solucionado el problema, porque aún así estaremos un 300% superior a la media de precios de la década anterior, por no mencionar otra referencia que para mí debería ser la referencia importante, que es realmente cuánto cuesta producir la electricidad, a cuánto la estamos pagando y a cuánto cuesta realmente producir esos megavatios hora que estamos comprando y vendiendo y que las empresas eléctricas están facturando. Si antes decíamos que los impuestos no son el problema, no son la raíz de este problema, lo que sí que podemos decir es que el problema es la regulación que nos hace pagar a todo a precio de gas que sobre remunera a la mayor parte del parque de generación eléctrica, porque cuando producimos electricidad en centrales nucleares, en centrales hidroeléctricas, en centrales renovables, ciertamente no estamos ni consumiendo gas, ni estamos teniendo que comprar derechos de emisión de CO2, por lo tanto, todos los shocks que impactan al precio del gas y al precio del CO2 no se traducen en un aumento de costes para producir la electricidad en las centrales no emisoras, si bien estas centrales siguen recibiendo ese precio inflado de la electricidad, reflejo del aumento del precio del gas y la electricidad. Por lo tanto, estamos ante un problema, la inflación, alimentado por un mal diseño del mercado eléctrico que lo que ha hecho ha sido amplificar el efecto de la subida del precio del gas y del CO2 sobre el conjunto de la electricidad y ello, a su vez, pues, ha contagiado al conjunto de la economía porque, como todos sabemos, para producir todos los bienes y servicios posibles, imaginables en la economía, necesitamos energía, o bien gas, o bien electricidad, o bien petróleo. Por lo tanto, estos shocks energéticos se han trasladado pues al conjunto de la economía. El gobierno, ¿qué ha estado haciendo al respecto? Yo creo que hay que destacar, es positivo que España realmente haya sido uno de los países que primero, por no decir el primer país que primero ha llamado la atención sobre este tema. El verano pasado el gobierno ya era consciente de ello. En septiembre aprobó un Real Decreto para extraer los beneficios extraordinarios que las centrales no emisoras estaban obteniendo. Un Real Decreto que por medidas posteriores, y luego si queréis me detengo en ello, pues básicamente quedó absolutamente anulado. Por lo tanto, el gobierno diagnosticó parte del problema, se adelantó a las soluciones, incluso al diagnóstico del resto de los países, pero yo creo que está actuando muy tarde. Está actuando muy tarde porque la subida de precios del mercado gasista, del mercado eléctrico español, ya se empezó a producir en junio del año pasado, es decir, ya casi dentro de poco va a ser un año de ello. Quiere decir que la economía lleva soportando precios injustificados de la energía, sobre todo lo que se refiere a la energía eléctrica, sin que en realidad de facto se hayan tomado medidas que hayan evitado que ese aumento de los precios de la electricidad se haya trasladado al conjunto de la economía. Como sabéis, en estos momentos el gobierno está negociando con Bruselas la puesta en marcha de otro instrumento
con el mismo objetivo, con el objetivo de que las centrales no emisoras no reciban el precio del mercado eléctrico fijado por las centrales de gas, sino el precio que hubiera surgido en un mercado eléctrico de ser el caso de que las centrales de gas no compraran el gas a los precios a los que cotiza en estos momentos, del entorno de los 80 euros megavatio hora de gas, sino un precio de referencia que está por ver todavía a qué nivel se va a fijar, pero que pueden acabar fijando en el entorno de los 30 euros megavatio hora de gas. Esto quiere decir que efectivamente una parte de esos beneficios excesivos que obtienen las centrales no emisoras se va a ver recortado, porque un día como hoy, en vez de estar viendo retribuidos sus megavatios hora a 234 euros megavatio hora, pues lo verán retribuido en el entorno de los 90 a 100 euros megavatio hora. Por lo tanto, pues una reducción significativa de la retribución de estas centrales, que se reducirá en un menor precio que paga el consumidor final. Además de pagar esos 90-95 euros megavatio hora, tendremos que contribuir a pagar los subsidios que van a recibir las centrales de gas, carbón y cogeneración, porque las centrales de gas, carbón y cogeneración básicamente van a seguir recibiendo esos 234 euros megavatio hora. Por lo tanto, la diferencia entre los 95 y los 234, de manera ponderada a lo que representa la producción de estas centrales en el total de la generación eléctrica, lo vamos a pagar los consumidores, que acabaremos pagando en el entorno de unos 130-140 euros megavatio hora. Por lo tanto, una reducción considerable. Podemos estar hablando de que el precio de la electricidad para los consumidores españoles se reduzca a la mitad frente a lo que estaríamos pagando en ausencia de esta medida, y por lo tanto, en mi opinión, sería muy positivo pues, que esta medida se pusiera en marcha cuanto antes. Si bien algunas cuestiones técnicas me hacen preferir otro tipo de instrumentos, pero yo creo que hay que ser pragmáticos. Yo creo que esta medida contribuiría a la reducción de precios. No estamos ante la búsqueda del mejor de los mecanismos, sino de un buen mecanismo que nos permita abaratar la electricidad para los consumidores españoles, que cuando hablamos de los consumidores hablamos de las familias, pero también hablamos de la industria pues, que está pasando momentos difíciles, porque la energía es un input de producción y por lo tanto un aumento tan fuerte de un input de producción pues, les coloca ante problemas de competitividad. Incluso algunas de ellas pues, se han visto abocadas al cierre, lo cual significa aumento del desempleo, etc. Por lo tanto, esta yo creo que es una cuestión prioritaria. Me hubiera gustado haber visto esto hace un año, cuando ya éramos conscientes de lo que estaba pasando, pero mejor antes que nunca. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ecología? Bueno, tiene muchísimo que ver, porque si en el mercado eléctrico español hubiera más renovables, pues nos encontraríamos con que hubiera habido más horas en los que la tecnología que marca el precio de este mercado hubieran sido las energías renovables y no las centrales de gas. Y lo hemos estado viendo muy recientemente estos días, en los que de manera sorprendente quizás, desde luego para los titulares de periódico, hemos tenido horas, sobre todo durante los fines de semana, en los que los precios de la electricidad, del mercado eléctrico, se han marcado en el entorno de los 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros megavatio hora frente a la media de precios a la que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que ha pasado en esas horas? Bueno, pues en esas horas esta demanda primaveral con temperaturas bajas, pues ha hecho que la demanda sea inferior y que pueda ser cubierta pues con las centrales, con la producción de las centrales nucleares y con la producción de las centrales renovables, que han pasado a marcar el precio de ese mercado. Y las tecnologías ofertan su producción a precios que reflejan sus costes variables de funcionamiento, y el coste variable de funcionamiento de las tecnologías renovables pues es muy bajo, porque consumen sol, consumen viento, consumen agua, consumen recursos naturales, y por lo tanto, a pesar de que sus costes de inversión sean elevados, sus costes de funcionamiento son bajos, y eso se traduce en menores precios del mercado eléctrico. Por lo tanto, creo que es una clara evidencia de haber apostado más por la ecología, haber apostado más por la inversión en energías renovables, podríamos tener precios en el mercado eléctrico español muy inferiores. Y eso también se ve reflejado en la cotización de los futuros de electricidad. Los precios en el mercado eléctrico español para los próximos años van cayendo de manera paulatina, y nos encontramos con que en el año 28, que realmente está
a la vuelta de la esquina, el precio medio del mercado eléctrico estará en torno a los 45 euros megavatio hora y será muy inferior al precio del mercado eléctrico en países como Francia o como Alemania, permitiendo la mayor competitividad de la economía española e incluso una atracción de industria que tenga interés en localizarse en España y no en Francia o en Alemania, porque los precios de la electricidad serán en muchos casos la mitad de los precios que se verán en Francia y en Alemania. ¿Y cuál es la razón? La razón es la mayor penetración de las energías renovables en relación con la demanda eléctrica en nuestro país. Si queremos que eso llegue antes, tendremos que hacer dos cosas. Una, acelerar el proceso de inversión en energías renovables, y otra, que es fundamental, y así quieres, con esto acabo, no sé cómo voy de tiempo, Flori, cambiando la regulación. Porque la regulación, este mercado marginalista que nos hace pagar todo como al precio de la oferta de la tecnología marginal, también es muy perversa para las energías renovables. Y yo creo que algunos de los partidos verdes en Europa esto no lo acaban de comprender. ¿Por qué es perversa? Porque tan malo es pagar a las energías renovables al precio del gas 234 euros megavatio hora, como es retribuirlas a su coste variable, es decir, a precios de 5, 6, 7 euros megavatio hora. ¿Y por qué esto es negativo y es perverso? Porque claramente sus costes medios son muy superiores a 5, 6, 7 euros megavatio hora, que únicamente reflejan sus costes variables, pero que no les permitirían recuperar sus costes medios, que también incluyen los costes de la inversión. Un sistema marginalista en el que el precio es igual al coste marginal, por definición, no está reflejando realmente una retribución que permita a las empresas cubrir sus costes medios. A veces lo hace por exceso, como en el caso actual, y a veces lo hace por defecto. Por lo tanto, tenemos que tender hacia una regulación que nos permita pagar a las distintas tecnologías precios que reflejen ni más ni menos sus costes medios. ¿Y eso cómo se hace? Pues para el caso de las renovables ciertamente no se hace a través de precios que se fijen hora a hora en mercados de corto plazo, sino que se hace a través de mercados que reflejen la realidad de las decisiones que se toman en relación con las renovables. En relación con las renovables, lo importante es el proceso de la inversión, porque una vez que yo he invertido, el que produzca más o el que produzca menos es absolutamente ajeno a mis decisiones, va a depender de la disponibilidad de los recursos naturales, de que haya viento, de que haya sol, de que haya agua. Por lo tanto, el momento relevante es el momento de la inversión, y es en el momento de la inversión donde tenemos que hacer competir a las distintas tecnologías para que a través de esa competencia podamos fijar precios que reflejen adecuadamente sus costes medios. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues en parte se consigue, y no estoy abogando por este método para no importa qué tipo de tecnología, pero para qué tipo de inversión, pero para las inversiones desde luego no pequeñas, sino de tamaño medio, de tamaño grande, un mecanismo adecuado son las subastas. Las subastas para las nuevas inversiones en energías renovables, como las que se celebraron el año pasado en España, y que permitieron arrojar precios de entre 25 y 30 euros megavatio hora. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que cuando entren en funcionamiento el año que viene las nuevas inversiones adjudicatarias de estas subastas, la producción de estas centrales va a ser retribuida no a los 153 euros megavatio hora a los que apuntan las cotizaciones de los futuros para el año que viene, sino que serán retribuidas a 25 y a 30 euros megavatio hora, poniendo de manifiesto que vuestro eslogan, más ecología, menos inflación, es muy adecuado, pero sin embargo yo le añadiría algo así como mejor regulación, más ecología, menos inflación. Porque cuando tenemos mejor regulación, conseguimos realmente que los precios a los que retribuimos las distintas tecnologías reflejen de manera adecuada sus costes. Como los costes de las renovables son más bajos, eso contribuye a reducir la inflación. Y el hecho de que estamos apostando por una mejor regulación también permitirá que haya más renovables, porque si dejamos que las renovables sean retribuidas a esos 5, 6, 7 euros megavatio hora a los que se va a vender de manera creciente la energía renovable, porque cuando hace sol hay mucha producción renovable, en concreto fotovoltaica, y eso es lo que hace deprimir los precios del mercado. Si seguimos confiando en un mecanismo de mercado como este, no va a haber inversión, porque nadie va a querer invertir si su energía va a ser retribuida a 6, 7, 8 euros megavatio hora, por lo tanto, por debajo de sus propios costes medios. Por lo tanto, la regulación es fundamental
fundamental no solo para que el consumidor final pueda tener acceso a esos menores costes de las energías renovables, sino que también es fundamental para que efectivamente esas inversiones puedan tener lugar. Así que lo dejo aquí si os parece y luego podemos seguir elaborando en el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, me has quitado lo de la transitoriedad, que era la idea de Carlos y que pensaba que iba a ser maravillosa, pero bueno, me has dado una idea muy interesante, yo creo que a todos los que nos están escuchando también, ¿no? El tema de la regulación, está claro, estamos trabajando con Europa para convertirnos en referentes y además que podemos llegar a ser más competitivos en Europa si llegamos a ser un buen sistema de regulación, ¿no? Me apunto eso que has dicho, más regulación, más ecología, menos inflación. Me lo voy apuntando y vamos a continuar. Mejor regulación, no necesariamente más. Mejor regulación. Cierto. Mejor regulación, sin duda. Gracias, Natalia. Bien, pues ahora le toca la intervención a Álvaro. Álvaro, cuando quieras, tus 10 minutos están aquí ya, ¿vale? Pues a por ello que voy. Ahora creo que he puesto el micrófono, así que todo va bien. Y bueno, pues yo quería plantear un poco cómo este eslogan de más ecología, menos inflación se traduce en el transporte. Y en el transporte, como en general en todos los ámbitos de la economía, hay que tener en cuenta que, bueno, tanto la mejor energía es siempre la que no se consume. Eso pasa con la electricidad, pasa con el gas natural y también pasa con el petróleo en el transporte. Y por lo tanto, en la manera en la que la ecología contribuye a reducir la inflación y más que reducir la estadística de inflación, a reducir cómo la inflación impacta a los ciudadanos de verdad, en el transporte es, si no, la gente no necesita el coche para moverse en su día a día, la gente no se ve afectada porque suban los precios de la gasolina. Está claro. Entonces, un poco la idea de esta intervención es plantear cómo podemos acelerar esto mucho de manera rápida para que en poco tiempo la gente se pueda independizar de esos precios de la gasolina y esos precios del diésel. Y para esto yo quería empezar planteando una cosa, y es que a la hora de decidir qué método de transporte escogemos cada uno, siempre tomamos esta decisión en base de básicamente 3 criterios, de que es el precio de las distintas alternativas que tenemos, la comodidad y la rapidez que tenemos. Entonces, el problema que tenemos en la actualidad es que hemos diseñado ciudades en las que el coche es lo más cómodo y a veces no solo es lo más cómodo, sino que además es la única alternativa y es absolutamente necesario para moverse. El reto está en conseguir que esto no sea así. Y hay maneras de hacerlo rápido. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, el caso de Pontevedra, que aunque no sea una gran ciudad, lo hizo muy rápido y con muy buenas consecuencias políticas. Cuando en 1999 Lores llegó a la alcaldía, básicamente empezó a peatonalizar toda la ciudad, se encontró con la habitual contestación de todos aquellos que no quieren que se peatonalicen las cosas desde el principio, pero bueno, acabó peatonalizándolo todo y el resultado fue que la cuota modal pasó de ser un 70% para el coche y un 30% peatonal a revertirse, un 70% métodos de transporte sostenible y un 30% para el coche. Las emisiones se redujeron un 67% en la ciudad y Lores lleva gobernando desde entonces con mayoría absoluta casi todas las legislaturas, con lo cual la cosa fue un poco popular. Esto sería un poco lo que nos tendríamos que plantear hacer a mayor escala y con otros mecanismos en otras ciudades. Y hay otra cuestión que también quería mencionar antes de entrar un poco a las políticas, que es pues una pequeña cifra que da la Agencia de Información de la Energía de Estados Unidos, que comenta que de cada litro de gasolina, de cada euro que invertimos en un litro de gasolina en comprarlo en nuestra ciudad, solo el 20% se queda en la economía local. El resto se va a las distribuidoras de petróleo o a Putin directamente, vía bancos rusos sancionados, pero no se queda en la economía local. Si reducimos el consumo de petróleo, y esto es algo que también se ha visto, por ejemplo, en Pontevedra, de repente empiezan a surgir comercios locales porque la gente todo el dinero que deja de utilizar en gasolina lo puede utilizar para ir al teatro local, que ahora tienen dinero para ir y encima pueden ir andando. Entonces, esto sería un poco el planteamiento general, que aparte de servir para ahorrar, la ecología nos sirve también como política de estímulo a nivel local. Y bueno, pues un poco por plantear cómo sería ese modelo de transporte al que podríamos ir rápidamente, sobre todo a nivel de ciudad.
hay que tener en cuenta una cosa, y es que en España tenemos de las ciudades más densas de Europa a nivel de densidad vivida, que se llama, en habitantes por metro cuadrado habitado. España es el país con mayor densidad de todos los grandes de Europa, y eso implica que tenemos ciudades relativamente compactas en las que vive mucha gente en poco espacio, con lo cual eso nos ha permitido en muchas ciudades tener redes de transporte público que pueden conectar bastante bien los distintos puntos de la ciudad. Esto lo podemos ver en Madrid, en Barcelona, incluso la comparación más bestia suele ser con Los Ángeles, que es una ciudad completamente diseminada en la que todo el mundo se mueve en coche porque no hay transporte público posible, y no hay transporte público porque se privatizó en los años 20 del año pasado, que ya estamos en los años 20 de este. Y el caso es que en una ciudad así de densa, en la que, pongamos Madrid, tenemos estaciones de cercanías, pues todo el mundo tiene una estación de cercanías a menos de 3-4 kilómetros de su casa. Tenemos estaciones de metro en lo que es Madrid ciudad, relativamente cerca de la mayor parte de los sitios. En un sistema así, en la manera más eficaz de moverse de un lado a otro, ya sea para cualquier desplazamiento, para ir al trabajo, para ir a comprar, para ir a dejar a los niños al colegio, para lo que sea, para cualquier desplazamiento que sea más o menos largo, sería una combinación de bicicleta o patinete eléctrico junto con este transporte público masivo. Porque lo que hace la bicicleta en estas ciudades es que, mientras que si tú tienes la estación de cercanías, vives en Alcorcón, en Móstoles, y tienes la estación de cercanías a 3 kilómetros de tu casa, pues o te coges el bus que te acerca a la estación, o te coges el coche porque la estación está demasiado lejos y no te vas a andar 45 minutos. Sin embargo, 3 kilómetros en bici son unos 10 minutos. Es una distancia perfectamente factible para ir de un lado a otro, y en patinete pasa lo mismo. Y entonces esa combinación te permite aprovechar bien las sinergias de ambos métodos de transporte. Planteando como el modelo al que podríamos ir rápidamente, porque tenemos esa disponibilidad de transporte público y a la vez construir una red de carriles bici, en este caso, no es algo que requiera mucho tiempo, lo hemos visto en la pandemia. Hacer peatonalizaciones en el corto plazo, hacer carriles bici en el corto plazo, muchas veces sencillamente es poner una pintura en la calle, poner un obstáculo para que los coches no pasen esa línea, y ya tienes un carril bici o una nueva calle peatonal. Lo hemos visto en la pandemia y eso lo podemos replicar rápidamente ahora. Y esto nos serviría porque para la bicicleta hay dos aspectos fundamentales. Si queremos que la gente se mueva en bici, en este caso para que tengan esta intermodalidad, necesitamos, por un lado, una infraestructura de transporte que les permite ir de manera segura y cómoda, es decir, carriles bici en los que no sientan que los coches les van a atropellar todo el rato, y necesitamos aparcamientos en las zonas de origen y en las zonas de destino, esto es, aparcamientos en las casas y aparcamientos en estaciones de cercanías, oficinas, colegios, hospitales y todo lo que se nos ocurra, donde la gente pueda dejar la bici de manera segura sin pensar que se la van a robar a la mínima de cambio. Para construir los carriles bici sabemos que se puede hacer rápido, es una obra relativamente rápida, la parte de la pintura es muy rápida, una reforma de la calle más en profundidad para hacer algo como lo que se hace en París o como lo que se hizo en Santa Engracia en su día, requiere algo más de tiempo, pero también es algo relativamente rápido. Y por otro lado, la parte que puede ser más complicada de todo esto es conseguir que la gente tenga aparcamientos bici cerca de su casa, porque ahora mismo pues yo creo que lo podemos vivir, nadie tiene una caseta para guardar las bicis cerca de su casa. Nadie, en Alemania yo recuerdo que sí, todas las casas tenían una caseta de este estilo donde tú dejabas la bici, te salías de tu casa, cogías la bici y vas a donde fuera. Aquí en España eso no pasa y tenemos que conseguir que pase. Para eso una política efectiva es que los ayuntamientos garanticen el espacio necesario a las comunidades de vecinos que quieran instalar estos aparcamientos para bici en la vía pública. Digan, pues estas plazas de aparcamiento que actualmente se utilizan para coches, si vosotros queréis cambiarlas para bicis, aquí tenéis el espacio, y que a la vez les dé una subvención para construir esos aparcamientos bici para generar ese incentivo y que las primeras comunidades de vecinos lo hagan rápidamente y que el resto también quieran hacerlo. Esto sería un poco lo que habría que plantear con las bicis. La segunda pata
de la intermodalidad de la que hablábamos era, pues esta persona de Móstoles que no se puede ir en bici todavía, lo que hace es cogerse el bus. El bus tendría que tener esa labor de darle capilaridad al sistema, que se llama, te lleva de la estación de cercanías a 100 metros de la puerta de tu casa. Esto es algo que en la actualidad no pasa demasiado en algunas ciudades como Madrid por el diseño de la red de autobuses, pero para una parte o para los buses lo que sería fundamental en este caso es que tenemos muchas calles, podemos imaginarnos muchas grandes avenidas de nuestra ciudad en las que tenemos muchos carriles y ninguno es un carril bus, y lo que pasa es que los autobuses tienen que compartir atasco con los coches a la primera hora de la mañana. La forma de combatir esto es construir un carril bus, que es una cosa muy sencilla de hacer, basta con poner pintura en la carretera, y eso permite incrementar la velocidad comercial y hacer que el bus sea más cómodo que el coche, de tal manera que el transporte público se vuelva más rápido que el coche para llegar a tu destino final, y la gente, en vez de utilizar el coche, utilice el transporte público. Y bueno, un poco el último instrumento para lograr este cambio modal son las peatonalizaciones, que tienen dos aspectos. Por un lado, le hacen la vida mucho más cómoda a los peatones, pueden llegar cómodamente y de manera segura a sus destinos, y además le hacen la vida mucho más incómoda a los coches, porque por las zonas peatonales ni puedes pasar ni puedes aparcar, y entonces te cuesta más llegar a donde sea y dices, pues ir de manera sostenible me gusta mucho más que estar media hora intentando aparcar el coche. Con estas tres políticas más o menos y otras más en las que yo, vamos, Flori, dime si me estoy pasando de tiempo. Voy bien, vale. Pues entonces sigo. Estas serían las políticas fundamentales para hacer que el transporte público, que los medios sostenibles fueran cómodos, junto con un incremento de frecuencias y unos abonos a unos precios más adecuados, pero sobre todo un incremento de frecuencias. Y nos quedaría un poco la parte de hacerle la vida más incómoda a los coches en nuestras ciudades, que, bueno, pues en primer lugar pasa por hacer que paguen por el aparcamiento. Hasta ahora parece que concebimos como derecho que todo el mundo tiene derecho a ocupar 4 metros cuadrados en la vía pública delante de su casa para dejar una tonelada de metal. Esto no tiene por qué ser así, y esta ocupación del espacio público que se podría estar utilizando para hacer un parque, para poner pequeños comercios en estos PAUs, por ejemplo, que ahora no tienen comercios, o para hacer una ciudad más amable con una calle más ancha donde los peatones puedan ir más cómodamente, esos aparcamientos se debe pagar por ellos para que los conductores también sepan que esa ocupación del espacio público tiene un precio y, por lo tanto, les resulte más incómodo tener un coche y utilizarlo. Otra forma de hacer incómodo en el corto plazo a los coches o a la gente utilizar el coche, a la vez que se mejora la calidad del transporte público, sería permitir solo que los vehículos de alta ocupación circulen por las vías de alta capacidad, al menos en entornos urbanos e interurbanos, como puede ser la Comunidad de Madrid, donde tenemos, pues ahora mismo hay un carril Busbao que se llama en la A6, se está construyendo otro en la A2. La idea sería generalizar esto a toda la carretera para que solo los vehículos de alta ocupación, que sean realmente eficientes a la hora de llevar gente, puedan utilizar estos espacios, de tal manera que si una persona quiere ir solo al trabajo, pues pueda o compartir el coche o irse en transporte público o de manera sostenible. Y esta medida nos permitiría ahorrar bastante petróleo en el corto plazo también. Y bueno, un poco la idea es que todas estas medidas, todas estas medidas serían efectivas en el corto plazo, como hemos planteado. Construir carriles bici cuesta poco. Ahora recientemente el Ministerio, el Ministerio de Agenda Urbana y de Fomento de toda la vida, que así todos nos entendemos, acaba de dar, creo que eran cerca de 200 millones para carriles bici, acaba de dar las subvenciones para zonas de bajas emisiones. La idea es que utilice aún más fondos europeos para promover todo este tipo de transformaciones en las ciudades. Sabemos que los ayuntamientos tienen una capacidad de ejecución muy elevada de fondos,
porque ya lo vimos con el Plan E, por ejemplo, les podemos dar mucho dinero y que lo tiren en hacer rotondas de manera muy rápida, pues en vez de darles dinero para que lo tiren en hacer rotondas de manera muy rápida, vamos a darles dinero para que hagan cosas útiles como carriles bici, carriles bus o peatonalizar calles de forma muy rápida, y así, de manera muy rápida, la gente pueda dejar de usar los coches en las ciudades y se pase a las maneras sostenibles. Y por último, también se necesitan más fondos europeos, aunque ya se están dando bastantes, para hacer las inversiones necesarias en las infraestructuras ferroviarias, que es un plan más a largo plazo, para que realmente para que puedan absorber los tráficos interurbanos que tenemos en nuestro país y también los tráficos de avión que tenemos con otros países, de tal manera que, por ejemplo, en un futuro los turistas de Frankfurt puedan venirse al Mediterráneo en tren, en un maravilloso tren nocturno. Esto es un artículo que planteaban en un diario alemán, en Die Zeit, en vez de tener que venirse en avión. Para poder hacer eso necesitamos invertir en las infraestructuras y que, por ejemplo, el corredor mediterráneo esté completo, y eso requiere también de más fondos europeos para que podamos hacer eso. Y con todo eso conseguiremos que la gente no dependa de la gasolina y el diésel y, por lo tanto, les dé igual que suba el precio o no. Y bueno, pues esta sería la manera de que la ecología en la movilidad nos ayude a reducir el impacto de la inflación en los bolsillos de los ciudadanos. Muy bien, Álvaro, gracias por apostar y por darnos tu modelo, ¿no? Estamos hablando del transporte con bicicleta, con el patinete, con el transporte público, por supuesto, y cómo moderar el uso de los coches, por no decir hacerle la vida imposible, que has dicho. Muchas gracias, me quedo con todo esto y ya empezamos con el turno de Laura, ¿vale? Bienvenida, Laura, vamos a hablar un ratito, o bueno, vas a hablar tú un ratito, 10 minutos y la pantalla es tuya. Muchas gracias, Flori. Yo quería centrar mi intervención un poco en el sector residencial, en concreto en la ciudadanía, lo que podemos hacer nosotros y nosotras. Y cogiendo un poco la idea que nos ha dado Natalia de que la alta inflación que estamos sufriendo ahora está muy relacionada mucho con el precio de la energía. Y ella también nos ha dado una herramienta para combatir este alto precio de la energía que tiene que ver con la penetración de renovables en nuestro sistema energético. Es decir, debemos trabajar todos y todas por lograr que haya una transición energética real en el planeta y en concreto vamos a hablar de España, en nuestro país. No debemos perder de vista que estamos ante una crisis climática sin precedentes y que ese es nuestro gran reto como sociedad y el gran reto al que nos enfrentamos fuera de pandemias, de volcanes, de guerras, etcétera, etcétera, aunque sean también problemas, por supuesto, muy importantes. La crisis climática nos va a arrasar. Es la única manera que tenemos para salvar nuestro planeta y en realidad no estamos salvando el planeta, sino que estamos salvando nuestra especie, porque lo más probable es que el planeta siga ahí de una manera u otra, pero los que probablemente podamos desaparecer somos nosotros como seres humanos. Por lo tanto, vamos a tomárnoslo en serio, ¿no? Y dentro de esta transición energética necesaria, que creo que ya casi no se discute, que tiene que ser renovable y que tiene que ver con que sea una transición energética hacia lo verde, no debemos perder de vista tampoco que también ha de ser una transición energética justa con los más vulnerables. Los más vulnerables a nivel mundial, es decir, los países empobrecidos que han contribuido menos al cambio climático que nos está aconteciendo, nos está arrollando y que probablemente, bueno, y claramente son los que están notando más sus efectos y más los van a notar, y también justa con los más vulnerables de nuestro entorno, de nuestra sociedad, en cuanto a personas más vulnerables que puedan estar más supeditados a estos altos precios de la luz, por ejemplo, a esta alta inflación, también a los territorios más vulnerables. Es decir, vamos a repartir los pesos y las responsabilidades, por así decir. Y desde ECO creemos, y aquí recojo ideas también de varios de mis compañeros, que los pilares para esta transición energética justa debe descansar sobre 3 conceptos, que son un poco los que voy a traer para acompañar un poco esta intervención en la que me gustaría concretar cómo podemos acelerar la transición energética desde el sector residencial y desde nosotros y nosotras como ciudadanía. Y estos 3 pilares serían la reducción,
la electrificación y la democratización. Voy brevemente por cada uno de ellos. La reducción, yo sé que es bastante evidente, ¿no? El kilovatio hora más barato y más verde y más saludable y el mejor kilovatio hora es el que no se consume. Es decir, de verdad nos tenemos que tomar muy en serio el ahorro energético y la eficiencia energética. Pero esto no es baladí. Si a veces hablamos de ello así como un poco rápido, es porque realmente lo que implica es un cambio de paradigma. Es un cambio cultural y de la culturización de nuestra sociedad. Por eso es difícil. Pero eso no significa que no lo debamos hacer y que no lo debamos siempre comentar y siempre tener presente, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de retos a los que nos enfrentamos. Y por dar así como herramientas, ¿no? Así concretas, sí, estamos hablando de reducir, por supuesto, reducir en todos los ámbitos, en términos de movilidad, en términos de consumo energético, de consumo eléctrico, de consumo térmico, ¿no? De calefacción, por ejemplo. Y una cosa clara que podemos hacer es mejorar nuestras viviendas e invertir de forma que podamos hacer que nuestras viviendas sean más eficientes mediante, bueno, cambio de cerramientos, aislamiento, etcétera. Pero para esto efectivamente necesitamos lo de cambiar un poco la cultura, porque por ejemplo, si vivimos en una comunidad de vecinos, será necesario que nos pongamos de acuerdo con nuestros vecinos y vecinas para hacer, por ejemplo, una rehabilitación integrada del edificio. Y también, que luego me extenderé un poquito más, pero que tengamos en cuenta que actualmente en el contexto en el que estamos, gracias a todas las ayudas que vienen de Europa, tenemos ayudas disponibles para poder acometer este tipo de inversiones que en determinados casos pueden ser altas. Primer pilar, la reducción. El siguiente pilar sería la electrificación, en el sentido de que estamos hablando de que el precio de la luz, bueno, y es así, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de toda la matriz, de toda la bola energética que consumimos, que generamos, perdón, en primer lugar hablo de la generación, el 22% tiene que ver con la electricidad, ¿no? Por lo tanto, de toda la energía que consumimos, que tenemos, el 22% es eléctrico y hay un montón de partes que todavía no es eléctrico. Entonces, lo bueno de la electricidad es que la podemos lograr fácilmente a través de las energías renovables como la eólica o la fotovoltaica. Por lo tanto, tenemos que pensar también en desplazar algunos de nuestros consumos energéticos hacia la electricidad. Por ejemplo, el coche, como nos estaba comentando Álvaro, es un buen ejemplo. Cambiar nuestra movilidad, la movilidad que actualmente consume petróleo, gasolina, diésel, etcétera, hacia una movilidad eléctrica que nos permita movernos gracias a las energías renovables que deberían cargar esos coches eléctricos, esos vehículos eléctricos con los que nos moveremos. Otra forma de electrificarnos más, mediante cambiar los métodos de calefacción en los hogares. En vez de calentarnos con gas natural proveniente de terceros países, muchos de ellos creadores de conflictos, vamos a calentarnos con, por ejemplo, tecnologías como puedan ser la aerotermia, que nos permitan calentarnos gracias a la electricidad. Yo soy consciente que estos cambios no son rápidos, no se hacen de un día para otro, pero que lo tengamos en mente como también es necesario para acelerar y apoyar la transición energética hacia lo renovable, que también tenemos que aumentar la electrificación. Y, por supuesto, esto no es solo responsabilidad de la ciudadanía, faltaría más, ¿eh? Y el tercer pilar, que sería la democratización. Tercer pilar fundamental, por no decir probablemente el más importante. Y es que es genial que estemos en un tránsito energético que nos permita, por ejemplo, que en nuestro mix energético cada vez haya más renovables, pero si no cambiamos el modelo y el modelo fuera exactamente el mismo que tenemos ahora, estaríamos como mínimo perdiendo una grandísima oportunidad. Esto es el modelo de grandes instalaciones generadoras que pertenecen a unas pocas empresas que finalmente consiguen acaparar mucho poder y mucho control y consiguen, por ejemplo, que en el sistema eléctrico español haya grandes poderes con tanta fuerza que no permiten que a veces las cosas se hagan de la forma más razonable, más sensata y buscando el bien común. Por lo tanto, la democratización de lo que estamos hablando es de que podamos redistribuir la generación de energía, podamos redistribuir también el consumo de energía,
pero muy importante que también que no solo redistribuyamos geográfica o físicamente, sino también la pertenencia de estas energías. Es decir, que la energía esté en manos de más personas. Y para esto tenemos una herramienta a nuestra mano, que sería el autoconsumo. El autoconsumo, el poner placas fotovoltaicas en nuestros tejados, lo que nos posibilita es generar nuestra propia energía y hacernos dueños de la misma. Generar energía renovable en nuestros puntos de consumo, energía de kilómetro cero, y que podamos disfrutar directamente bajo estas premisas. Y esta es una herramienta que está a nuestro alcance, que si se multiplicara contribuiría a esta aceleración de la transición energética y, por supuesto, no es la única, no podemos pensar que en el autoconsumo está la solución de todo, pero sí que está en nuestra mano, que eso es muy interesante, ¿no? Y además, dándole una vuelta de tuerca más, el autoconsumo poseemos, pero gracias al autoconsumo también podemos impulsar las comunidades energéticas. Comunidades energéticas que se pueden entender en nivel amplio, no únicamente en lo eléctrico y en lo fotovoltaico, sino que pueden ir mucho más allá. Y cuando hablamos de comunidades energéticas ya hablamos no solo de distribuir la energía y el poder de pertenencia de la energía en personas, sino en grupos de personas. Y eso es muy empoderador. Eso es realmente, puede ser una revolución. Tenemos la oportunidad de desmercantilizar la vida, de desmercantilizar parte de nuestra vida, que es al final el consumo energético, que es tan importante, que es un bien de primera necesidad y que no tiene mucho sentido que haya personas o grandes empresas que puedan lucrarse de algo, de un bien que todos necesitamos para poder prosperar, ¿no? Pues bueno, en vez de que unos se lucren de ello, ¿por qué no apropiarnos y repartir los beneficios y realmente buscar ese bien común? Entonces, las comunidades energéticas están también ahí, al alcance, son una gran oportunidad. Y como gran oportunidad que nos ofrecen un gran poder, también son una gran responsabilidad. Es decir, tenemos la oportunidad de poder cambiar las cosas, no lo arruinemos. Si estamos hablando de modelos como el autoconsumo de energías verdes, vamos realmente a conseguir que gracias a esto la energía pueda llegar a nuestras manos y que nosotros estemos en el centro del sistema eléctrico o del sistema energético. Ayudas, voy a cerrar así. Después de haber visto los tres pilares, un poco lo que apuntaba antes. Ahora mismo también están lloviéndonos millones de Europa. Se nos está olvidando por todas las circunstancias que hay ahora, ¿no? Pero todavía hay dinero que está viniendo de Europa y que se está concretizando mucha cantidad de ese dinero en ayudas precisamente para poder apoyar la transición energética renovable. Entonces hay muchas oportunidades, no voy a empezar ahora a relatar porque creo que no merece la pena, pero hay muchas oportunidades para cualquiera de las tres líneas justo que comentábamos, ¿no? La reducción a través de la eficiencia, la electrificación mejorando nuestros sistemas de calentamiento o de movilidad y la democratización a través del autoconsumo o de las comunidades energéticas. De todos modos, sí me gustaría hacer una reflexión sobre lo de las ayudas y las subvenciones. Y es que realmente son necesarias estas ayudas y subvenciones para todos los sectores. ¿Cómo se están repartiendo y qué se necesita? Es decir, yo creo que lo ideal sería también aprovechar esta oportunidad de ayudas para poder favorecer y para poder contribuir a que los más vulnerables, que decíamos antes, puedan apoyar y puedan estar también en el centro de esta transición. O sea, que yo no soy no estoy como muy de acuerdo en estas ayudas que se reparten a diestro y siniestro para tecnologías, por ejemplo, autoconsumos en una vivienda unifamiliar que ya per se son rentables y que ya per se salen los números y no necesitan más apoyo. Y por qué no que esos fondos puedan ir derivados a otros sectores que son más vulnerables, que a lo mejor no tienen la capacidad de poner ni un poco de inversión, o para esas zonas en España, de la España vaciada, que también están viviendo otros efectos de esta transición renovable, ¿no? Y también, además de las ayudas, tenemos otras herramientas como podrían ser financiaciones. Mira qué cosa más que está ahí también, ¿no? Que conocemos más o menos bien. Aunque sea una financiación bancaria, el poder pagar una inversión
a trocitos que además se va a pagar gracias al ahorro que vamos a obtener por esa inversión en eficiencia, por ejemplo, en eficiencia de nuestra vivienda o en autoconsumo. En ese abaratamiento de nuestra factura de la luz por estar autoconsumiendo nuestra propia electricidad, podríamos pagar poco a poco esa inversión inicial, de forma que no solo dependemos de ayudas para poder llegar a todas las capas de la población. Pero esto que requiere también lo del cambio y la culturización, el cambio de cultura, que es de los más difíciles, porque necesitamos también, creo, una culturización, una pedagogía económica en la población, ya no solo energética, ya no solo explicar qué es autoconsumo, qué es esto, qué es lo otro, que realmente nosotras tenemos más poder del que creemos, sino también entender que es esto de un préstamo, que no nos da miedo meternos en inversiones de este estilo. Es decir, también como deberes para todos esta culturización necesaria en términos económicos para que seamos cada vez más ciudadanos y ciudadanas empoderadas y con conocimiento, con información y con capacidad de actuar. Y aquí cierro, que me he pasado un par de minutos, creo. Simplemente insisto sobre el mensaje general, que sería vamos a perseguir, debemos, no vamos, es que tenemos que perseguir esta transición energética que sea renovable, sobre todo, que no se nos olvide, que sea justa en estos 3 pilares que comentaba, sabiendo que nosotros como ciudadanos no solo podemos, sino que también debemos y que tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Qué bien, la verdad que después de oíros a todos y de estar transmitiendo un mensaje tan claro cada uno desde su mejor competencia, mejor saber, estoy más segura de nuestro lema, ¿no? De más ecología, menos inflación, sin duda. Bueno, pues vamos a pasar a un turno de preguntas. Vamos a ver si en el chat tenemos alguna. Creo que sí, ha habido alguna ya. Y voy a transmitirla. Creo que había una para Natalia. Natalia, te paso la pregunta y dice así. ¿Cómo sería ese mejor sistema al que hace referencia para el resto del mix? Esa es la pregunta, te la he leído tal cual, ¿vale? Creo que hay otra también para ti, pero bueno, si vamos anticipando la respuesta a esta, si te parece bien. Sí, muy bien. Supongo que la pregunta se refiere a cómo sería el mejor sistema regulatorio, ¿no? Sí, exacto. Para la determinación de los precios. Yo también lo entiendo así. Perfecto. Pues yo entiendo que lo adecuado es pagar a cada tecnología una retribución que refleje mejor sus costes medios. Para las nuevas tecnologías, para las nuevas inversiones, eso se consigue a través de mecanismos competitivos a largo plazo, como son las subastas. El problema, yo creo que el nudo gordiano de todo esto está en las centrales existentes. Porque como ya existen no se les puede hacer competir para acceder al mercado y por lo tanto tenemos que o bien corregir los resultados del mercado actual o recurrir a la regulación, a precios regulados. Yo creo que es un poco inevitable, y digo inevitable porque hay gente que le parece que recurrir a la regulación es perverso, pero si nos damos cuenta, todas las actividades relacionadas con la energía en mayor o menor medida están reguladas y la regulación es un instrumento adecuado cuando la competencia no pueda tener lugar. Ciertamente no puede haber competencia entre centrales nucleares porque centrales nucleares hay 7 o 6 y ellas están en manos de pocas empresas y tienen unos costes de generación contra los que no pueden competir otras tecnologías. Con lo cual yo soy partidaria de que para las centrales existentes o bien se establezca por regulación el precio que pueden recibir o bien se pongan en marcha mecanismos como los que está contemplando el Gobierno, como el que está vigente en estos momentos, por cierto, que es el mecanismo de minoración de sus beneficios. Si recordáis, en septiembre del año pasado, a través del Real Decreto 17/2021, se estableció un mecanismo por el cual todo el sobreprecio por encima del precio que hubiera resultado en el mercado eléctrico con un precio del gas de 20 euros megavatio hora térmico va a ser
extraído de los beneficios de esas centrales. Pues bien, yo creo que mecanismos similares a este deberían tener la vocación de ser mecanismos permanentes para corregir esos desequilibrios retributivos que el mercado actual está generando. Con lo cual yo creo que habría que ir hacia un sistema como el actual, bajo el que la producción cada hora se determine en un mercado mayorista como el que tenemos ahora, pero un sistema bajo el que la retribución no necesariamente refleje solo los precios de ese mercado a corto plazo, sino que refleje, por una parte, los precios a largo plazo resultante de las subastas para las nuevas inversiones y los precios que se hayan establecido a través del regulador o a través de otros mecanismos para las centrales existentes. Muy bien. Mejor regulación. Espero que haya contestado la pregunta, aunque creo que en este tema podríamos estar hablando un buen rato sobre el tema de la mejor regulación, sin duda. Bien, tengo una pregunta que se formula Teresa y dice, pregunta de parvulario. Si un martes 13 cualquiera entra el gas a 250 euros y renovable a 50 euros, yo pago 250 euros. ¿A qué bolsillo van a parar los 200 euros de diferencia? ¿A las renovables? ¿A la generadora? ¿A la distribuidora? ¿A la comercializadora? Gracias. Quien quiera contestar, aunque creo que va un poco destinada a alguien que pueda ser como Natalia, que lo sabe un poco mejor o no. No, yo creo que todos. Pues si todos, el que quiera el mercado contestar. eléctrico fija un precio de 250 euros megavatio hora, el precio lo va a recibir el productor, sea renovable, hidroeléctrico, nuclear, sea cual sea, porque este diseño de mercado es tecnológicamente neutro, trata a todas las tecnologías muy dispares, igual quiere decir que todas ellas reciben el mismo precio. Es cierto que hay inversores renovables que cuando entraron al mercado entraron con contratos a largo plazo para protegerse o para tener cobertura frente a la volatilidad de precios, y muchos de esos inversores entraron al mercado vendiendo su electricidad a precios fijos de 70, 60, 80 euros megavatio hora. En ese caso, a pesar de que el precio del mercado esté a 250 euros megavatio hora, quiere decir que el productor renovable que tenga un contrato de este tipo recibirá el precio del contrato 60, 70 y la diferencia lo recibirá la contraparte de ese contrato, que puede ser un inversor financiero, puede ser un gran consumidor, puede ser cualquier contraparte, ¿no? Entonces, no siempre es cierto que cuando el precio del mercado es igual a 250 ese precio lo reciba el generador, pero lo que sí que es cierto es que el generador tenía la opción de haberlo recibido y si no lo recibe es porque en el pasado tomó la decisión de cubrirse de sus riesgos o pasar de la electricidad a cualquier otra contraparte a un precio distinto. Lo importante es que tiene el derecho de recibirlo y eso es lo que paga el consumidor por esa electricidad. Bien, gracias Natalia. Bueno, yo quería volver un poco a la idea que comentaba Carlos al principio. Esta inflación no tiene que ver nada con la fiscalidad. Sé que lo habéis hablado todos, pero me gustaría que quedara de mensaje final. Carlos, ¿qué te parece si nos comentas un poco más? Un par de líneas solamente. Solo quiero que quede muy claro el mensaje. Sí, o sea, efectivamente parece que el debate está girando mucho en los medios de comunicación y entre los partidos políticos, ¿no? Y bueno, hemos visto como hace poco el Partido Popular presentaba unas medidas de urgencia y emergencia para apoyar a las familias que fundamentalmente giraban en torno a la fiscalidad, como si efectivamente este fuera el origen y solución del problema, cuando todas las intervenciones hemos señalado claramente que el origen es otro, es las energías renovables, la transición verde, y que por lo tanto es ahí donde se deben adoptar las medidas por parte del gobierno. Hoy teníamos, por ejemplo, al comisario Gentiloni advirtiendo que las rebajas de la fiscalidad generalizada, sobre todo en el apartado energético, lo que hacen es anular la señal de mercado, ¿no? Y luego también esas rebajas generalizadas o subvenciones generalizadas pues de 15 céntimos, 20 céntimos que estamos teniendo en los hidrocarburos, pues son muy regresivas, ¿no? Porque hay familias que no las necesitan, otras sí, y entonces el esfuerzo quizá, la fiscalidad debería estar no para solucionar el problema, porque no está ahí el problema, está en cambiar
el sistema marginalista, en acelerar la transición verde, como ha dicho Álvaro y Laura, cambiar los modelos de movilidad y de uso que tenemos. Es ahí donde están las cuestiones de fondo, y a corto plazo, como nos enfrentamos a un problema puntual, lo que hay que hacer es amortiguarlo a través de la flexibilidad. Estoy de acuerdo con Natalia. Vamos a ver, la inflación sí parece un fenómeno transitorio, pero como muy bien dice Natalia, puede no haber tanta inflación como la que tenemos ahora y no obstante seguir manteniéndose los precios excesivamente altos, ¿no? Con lo cual la gente, por decirlo en términos muy prosaicos, seguiría con el agua al cuello, ¿no? Yo creo, no obstante, que Futuros todavía no ha descontado suficientemente todo el cambio regulatorio que se puede operar. Es verdad que todos estamos esperando a ver cuál es la respuesta de Bruselas a una propuesta. Yo creo que esta sí, en lo que es el pacto de rentas, ¿no? Sí está bien diseñada, con un precio máximo del gas, que podría tener una repercusión significativa en la inflación de este año. Las estimaciones que hemos hecho nosotros es que puede recortar entre 1,2 y 2 puntos la inflación de este año. Esto significaría que frente a la previsión que ha hecho, por ejemplo, el Banco de España del 7,5 para este año, pues nos colocaríamos en una previsión de inflación más próxima a la que está haciendo para este año el Fondo Monetario Internacional, que es ligeramente por encima del 5,3. ¿Sigue siendo una inflación alta? Efectivamente, pero ya es otro escenario. Yo creo que si los precios se siguen manteniendo altos, aunque la inflación se domeñe, porque la inflación es solo la variación entre años, entiendo que la Comisión Europea y el Consejo Europeo alargarían esas medidas que son transitorias y que yo creo que coincido en que en algún momento tendrían que dejar de ser transitorias, ¿no? Y deberíamos hacer, como has contado muy bien, Natalia, un cambio más profundo y permanente en la fijación de precios a través de mecanismos de subasta, o como se hacía en el pasado. En el pasado se hacían unos precios reconocidos y en parte hoy se utiliza también, ¿no? Con las renovables, una remuneración razonable, ¿no? Del capital. Y esa remuneración razonable puede ser mayor o menor, devuelto el principal, sin ya rentabilidad pura, ¿no? De retorno del capital invertido en función de la limpieza de esas energías, ¿no? De lo verdes que sean esas energías. Hay otra pieza, si me permites, que sigue siendo básica, ¿no? Nos enfrentamos todos a una inflación con unos salarios fundamentalmente, también con unas pensiones, y entonces lo que habría que pretender es que no todo el coste de la subida de los precios, o sea, desde fuera, ahora somos más pobres porque tenemos que pagarles a no residentes en España un precio más alto por un producto, en este caso la energía, que no generamos de origen fósil, y ese mayor coste se tendría que distribuir entre las personas trabajadoras, entre los márgenes empresariales y las reservas de las empresas y entre el contribuyente. Bien, aquí yo creo que es donde está, así como el gobierno ha dado pasos muy inteligentes en el pacto energético y en el ámbito energético, en lo que sería en la primera distribución de la renta, lo que es la negociación colectiva, no está moviendo piezas en la dirección de incitar a la patronal a tener comportamientos responsables. Y de hecho ahora estamos viendo cómo los salarios en media de a los que les han subido el salario en negociación colectiva y a los que no, pues tenemos una subida salarial del 1% de momento, frente a subidas de la inflación subyacente que ya están en el 3,2%. Es decir, ya tenemos efectos de segunda vuelta y comportamientos no responsables por parte de los empresarios que intentan cargar todo ese coste en la cuenta de resultados de los trabajadores, ¿no? Aquí necesitaríamos repartir ese coste y diluir del tiempo ese coste, y aunque haya pérdidas puntuales, que sean pérdidas acotadas. Y el otro componente es el de contribuyente, que yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo para aquellos sectores más afectados por la situación, el sector del transporte, la agricultura, el sector pesquero, pero no se ha hecho con las familias y con las personas vulnerables. Yo creo que en ese Real Decreto de medidas de apoyo son muy exiguas esas medidas, y las que se han tomado más generalistas pues tienen dificultades por lo regresivas que son y por anular completamente la señal de precios, que yo creo que no es conveniente tampoco. Muchas gracias, Carlos. La verdad que me aportáis muchísimo. Esto lo alargaríamos
bastante tiempo más para seguir hablando, ¿no? Pero ya nos queda muy poquito. Y verdad que de todo lo que he escuchado ya he visto cuáles son todos esos, todas esas entidades que van a contribuir a que la ecología funcione y disminuya esta inflación, ¿no? Veo que la administración pública tiene mucho que ver, Europa va a tener mucho que ver, la regulación va a tener mucho que ver, pero nosotros también, por lo que ha contado también Laura y también Álvaro, también nosotros en casa podemos hacer algo, ¿no? Y ese algo pasa por el autoconsumo, por la utilización del transporte público, etcétera, etcétera. Creo que esto es un elemento importante que deberíamos tener aquí al final como conclusión, sobre todo porque las personas que nos van a escuchar lo van a necesitar saber, ¿no? Si utilizamos el transporte público vamos a reducir un poquito más los costes y la inflación puede que baje un poquito más, ¿no? Mejor regulación, más ecología, menos inflación. Tengo preguntas para Natalia, son bastante más técnicas, pero bueno, las voy a formular y os pido, eso sí, 1 o 2 minutos para contestar, aunque es difícil, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Me preguntan que cómo compiten en costes fijos y variables las nucleares con las renovables. ¿Es distinto esto en España que en otros lugares de Europa? ¿Los costes sociales de los residuos radiactivos se pueden internalizar? Es una pregunta de Antonio Tena. Bueno, se pueden internalizar a través de impuestos o a través de pagos regulatorios. Es una decisión que tiene que adoptar el regulador. Los costes de la gestión de los residuos los pagan las propietarias de las centrales nucleares o los paga el consumidor eléctrico español. ¿Competir las nucleares con las renovables? Realmente no compiten de manera efectiva porque su estructura de costes es totalmente distinta. En el corto plazo, las energías renovables expulsarían a las centrales nucleares si no fuera porque las centrales nucleares realmente no son flexibles, no tienen esa flexibilidad para encender y apagarse porque tienen unos elevadísimos costes de arranque. Por lo tanto, más nuclear realmente no es mayor reducción de emisiones porque las nucleares en cierta manera expulsan a las renovables, no porque sus costes sean menores, sino porque técnicamente no se puede modular la producción renovable para acomodar también la intermitencia y la variabilidad de las energías renovables. Por lo tanto, esto lo digo a colación del debate pues que empezó, ¿os acordáis? Cuando hace no tanto discutíamos sobre la taxonomía verde, que luego se nos ha olvidado, pero la pregunta es, ¿la nuclear realmente aporta energía neta libre de emisiones o está expulsando a las energías renovables? Muy bien, gracias por la brevedad. Y la última pregunta ya para Laura. La última idea que has expuesto consiste en que las ayudas para el autoconsumo eléctrico fotovoltaico no deberían ser para todo el mundo, sino preferentemente para los más vulnerables. La razón en la que no... perdón, estoy leyendo muy rápido. La razón es que los no vulnerables pueden afrontar el coste del cambio como inversión rentable y los otros no. 30 segundos. Bueno, lo he dicho así como muy rápido sin dar así como una solución clara. Lo que quiero decir es que si tiene sentido financiar o subvencionar con fondos públicos instalaciones que ya en sí mismas son rentables. Esa es como la pregunta general. ¿Tiene sentido si un autoconsumo se rentabiliza en 5 años meter subvenciones públicas para financiar? Para impulsar. Pues esa es la pregunta. Yo creo que lo interesante es meter la ayuda pública en aquellos sectores que realmente necesiten un empujón, como puede ser las maduras y que por lo tanto sí que necesitan un poco más de apoyo para que los pioneros se atrevan a dar el paso, o como puede ser para sectores vulnerables que no tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer ninguna inversión en un sistema de autoconsumo porque no tienen ni el mínimo necesario para poder cubrir el resto de la parte que nos subvencionaría una ayuda pública. Y entonces centrar las ayudas, también no olvidarnos de que hay personas que ni siquiera van a poder acceder a esas ayudas tal y como están diseñadas ahora y poder dar fondos también a ellos para no dejarnos a nadie atrás. Muy bien, gracias por la brevedad. Se nos acaba el tiempo. Me encantaría seguir preguntando cosas porque además es un tema muy, muy importante. Creo que está en la voz y en los bolsillos ahora mismo de todos y por eso seguiríamos hablando de ello. Quiero agradeceros a todos vuestras intervenciones, magistrales por supuesto,
y que nos han enseñado, y con esta labor que hacemos desde Más Madrid, desde el sectorial de economía, de difusión y de transmisión de conocimiento, pues estamos encantados que hayáis participado y que nos hayáis aportado tanto. Así que muchas gracias a todos. Gracias Natalia, gracias Carlos, gracias Álvaro, gracias Laura. Y para todas las personas que oigan o vean este Zoom, que sepáis que podéis hacernos preguntas o mandarnos cualquier cuestión al sectorial, que estaremos encantados de colaborar y de ayudar. Y me quedo con el lema de Natalia, y perdonadme porque me ha gustado, y sigo con él: mejor regulación, más ecología, menos inflación. Muchas gracias a todos. A vosotros.